8:34 de la mañana, continuamos en Abre los Ojos ahora para tratar un tema que ha desatado una controversia mundial. La actriz Angelina Jolie reveló que se había sometido a una mastectomía doble, es decir, a la extirpación de las glándulas mamarias para prevenir un cáncer de seno. Esto, por supuesto, ha sorprendido a todos y algunas mujeres se están preguntando si esta decisión extrema es una manera de prevenir el cáncer. Está con nosotros el doctor Carlos Vallejo, uno de nuestros oncólogos más prestigiosos. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Beto. Gracias por la invitación. Y también el cirujano plástico, doctor Jorge Hidalgo. Buenos días, doctor Hidalgo. Buenos días, gracias. A primera vista parece una decisión demasiado radical, extraerse algo para no tener cáncer a futuro. ¿Pero tiene sentido, doctor Vallejos? Definitivamente sí tiene sentido, pero es una decisión muy personal y en el caso que es motivo de la entrevista hay que tener en consideración una serie de atingencias. Esta es una persona que tiene una historia familiar un poquito triste, perdió a la madre, pero curiosamente no perdió a la madre aparentemente de cáncer de mama, sino de cáncer de ovario. Y lo que habría que tener en consideración es que la mutación o alteración del gen, que es una de las razones por las que hay que redoblar la vigilancia en las mujeres que son portadoras de estas alteraciones, porque definitivamente tienen mayor riesgo que la población general de desarrollar cáncer, hay que tomarlas con mucha serenidad, y el médico tratante es el médico que tiene que orientar el manejo y control ulterior de la persona. Ahora, definitivamente, una mujer, en este caso, que tiene una alteración del BRCA, del gen, que está asociado en algunos casos entre 40 y hasta 80% de posibilidades de desarrollar cáncer en la evolución de su vida, porque se calcula hasta los 70 u 80 años, es su decisión personal si se hace o no la mastectomía. Es algo muy ¿Cuál es la personal. prueba que deberían hacerse las mujeres para saber si tienen esta predisposición genética? Ya, en primer lugar es muy importante que las personas que se hagan estas pruebas genéticas sean aquellas que tienen familiares cercanos de primer o de segundo grado que han tenido cáncer. Porque esta alteración ocurre solamente entre el 5 y el 10% de la población de pacientes con cáncer de la mama. O sea, no es una prueba de rutina, no es una prueba de despistaje, porque es un elemento más que lo único que hace es señalar si uno tiene más o menor riesgo, pero se practica si hay estas razones que estoy manifestando. Y la otra es la determinación en el grupo de Eskenazi, de los hermanos nuestros, los hebreos, que definitivamente tienen una más alta incidencia de esta alteración genética, y en ese grupo hay mucho más cuidado, mucho más vigilancia. ¿Y esto a qué se debe? No lo sabía. Eso es porque dentro de las explicaciones, para hacer explicaciones de tipo simple, la raza judía se ha mantenido sin mezclarse por siglos, y hay una rama de la raza judía, que es la rama Eskenazi, en la cual se descubre que las mujeres tienen una más alta incidencia del resto de personas de esta alteración genética. Bien, doctor Hidalgo, esta mañana usted nos ha traído un muestrario de diferentes implantes, y es interesante que nos hable primero del trauma que significa para una mujer esta extirpación, que es, como bien ha dicho, una especie de mutilación o de amputación de una parte tan importante de su anatomía. Pero también se dice que determinados implantes más bien favorecen la formación del cáncer. ¿Podría explicarnos la diferencia entre los implantes que ha traído esta mañana? Sí, claro que sí, Beto. Me gustaría en un minuto que me permita preguntar al doctor Vallejo, en beneficio de la audiencia,
¿qué tan importantes son los antecedentes familiares por el lado materno y o por el lado paterno? O ambos, en el caso de la recomendación que brinda a las mujeres de hacerse estos estudios genéticos. Bueno, en el caso particular de la mama, definitivamente esto es la relación familiar con otras mujeres de la familia que hayan tenido cáncer de mama. Ahora, esto no excluye que haya también hombres que han tenido cáncer de la mama y que aumenten el riesgo de poder desarrollar esta enfermedad en una hija, en una sobrina, en una nieta. Pero definitivamente es el sexo femenino el que más peligro tiene, o más que peligro, más riesgo de desarrollarlo. Pero esto no excluye considerar a un hombre que ha tenido cáncer de mama como un elemento también de riesgo en cuanto a parentesco con otras personas. Y en el caso de una abuela materna o una abuela paterna. También, porque indudablemente esto se cruza, definitivamente, no excluye, no excluye. Lo que se trata es de los parientes. Perdón, Beto, contestando a tu pregunta... Continúa su entrevista. No, me parece que era importante el tema de antecedentes familiares, porque también lo utilizamos nosotros cuando evaluamos pacientes que quieren hacerse implantes estéticos, o sea, con razones estéticas, y vemos los antecedentes familiares y de acuerdo a ello hacemos una recomendación qué tipo de implante debemos utilizar y dónde colocarlo, por detrás o por delante del músculo. Ahora, has mencionado lo que es muy importante y que aprovecho esta oportunidad que nos brindas para aclarar definitivamente que el implante de silicona no causa cáncer. Una de las preocupaciones muy tempranas, desde los años 1960 en que se empezaron a utilizar los implantes de silicona para el aumento de mama, fue una preocupación de los cirujanos plásticos, y en los años 80 hubo un estudio muy importante en la Universidad de San Francisco en California que hicieron un estudio en más de 30.000 mujeres que se habían sometido a los implantes de silicona. Hicieron un estudio estadístico de la prevalencia de cáncer de mama y se encontró que era menor que en la población en general. Ahora, no tratamos de decir que la silicona es una vacuna contra el cáncer de mama, pero definitivamente no tiene ninguna relación con el cáncer de mama, no lo causa ni lo evita. Utilizamos la silicona para la reconstrucción más que los implantes de suero fisiológico. Básicamente hay dos tipos de implantes. Estos implantes... Con el catálogo de implantes vamos a regresar luego de la pausa. Ya volvemos. 8:47 de la mañana, continuamos en Abre los Ojos conversando sobre el tema de la mastectomía como técnica preventiva para el cáncer de mama. Doctor Vallejos, las mujeres que están viendo el programa, ¿a dónde pueden acudir para hacerse un despistaje, para saber si tienen más o menos riesgo de contraer este tipo de cáncer? Bueno, hay reglas establecidas internacionalmente. En primer lugar, yo lo que quisiera es aprovechar de este programa que tiene tanta audiencia para que las peruanas que nos están escuchando se calmen, porque la noticia de ayer es importante de tenerla en cuenta, pero no nos tiene que marcar una línea de conducta. Lo que tenemos que recordar es que, si bien es cierto, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente que hay en el mundo, probablemente dentro del sexo femenino, y en nuestro país, a medida que va mejorando la condición socioeconómica, también está elevando sus cifras y convirtiéndose en el primer tipo de cáncer. Esta es una enfermedad que hay que evitarla, no más que evitarla, porque no hay manera, prevenirla y detectarla en la etapa más precoz si es que esto ocurre. Y en todo el Perú actualmente hay toda una playa de gente que maneja esta situación y no es necesario tener dinero para tener una evaluación de esta naturaleza. Y lo que nosotros estamos recomendando es que las mujeres, a partir de los 40 años, tienen que hacerse una mamografía anual, porque ese es el mejor método para detectar un tumor de la mama en una etapa precoz y que pueda traducirse en una curación de cerca del 90% de los casos. Ahora,
yendo específicamente al caso de la señora Jolie, que es lo que nos ocupa. Para hacerse la prueba genética, la justificación está en lo que dijimos previamente, que haya una historia familiar de cáncer de la mama. O sea, que la persona haya tenido en su seno familiar parientes de primer o de segundo grado con cáncer de la mama. Eso aumenta el riesgo y puede tratarse de un cáncer hereditario o un cáncer debido a una relación familiar. Entonces, ese grupo de pacientes que felizmente es solamente el 5 o máximo el 10% del 10% de nuestros pacientes con cáncer de la mama, en ellos lo que hay que hacer es adelantar lo de los controles, los exámenes médicos, no esperar hasta los 40 años. Y la otra recomendación es, en estos casos, si hay sospecha de alguna alteración, de alguna lesión, lo que se recomienda actualmente es que en lugar de la mamografía sola, se haga también una resonancia magnética. Y con eso podemos estar relativamente tranquilos. Eso es una especie de doble descarte. Así es, porque es un grupo de personas con un mayor riesgo y que hay que afinar más los métodos diagnósticos para evitarnos problemas. ¿A la mamografía se le podría escapar el así es. Por eso es que este grupo en particular, que son una minoría, la American Cancer Society nos recomienda en este grupo particularmente complementar el estudio con una resonancia magnética. Bien, doctor Hidalgo, ahora sí, pasemos a su muestrario de implantes y si podría explicar brevemente las diferencias entre ellos, en qué casos usted recomienda cada uno. Claro, este es un implante de suero fisiológico, es una bolsa de silicona que está vacía y se llena con suero fisiológico y es una alternativa para los implantes estéticos, no así para la reconstrucción después de una mastectomía. El otro tipo de implante es este tipo de gel de silicona, cuya envoltura también es silicona, al igual que este, pero el contenido es diferente, es un gel de silicona. Silicona líquida, digamos. En gel, no es líquida, es un gel. Y los últimos implantes... Silicona coloidal. Es un gel cohesivo, mucho más denso que los implantes de hace varios años. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que uno tiene gel de silicona y el otro tiene suelo. Pero ¿cuáles son las ventajas que tiene cada uno? En el caso de un aumento estético, con antecedentes familiares, como bien dice el doctor Vallejos, lo recomendable es que el implante cause la mínima, disminuya la mínima posibilidad de retrasar un diagnóstico con una mamografía. Ya he indicado lo importante que es una mamografía y en este grupo en particular no solamente indica la mamografía, sino la resonancia magnética. Entonces, en estos pacientes con antecedentes familiares de cáncer de mama, lo ideal es colocar el implante no delante del músculo, sino detrás del músculo pectoral. Este implante, estando más alejado del tejido glandular, no va a producir una interferencia en un diagnóstico temprano de cáncer de mama en tejido glandular. La otra sugerencia es que se debe usar este tipo de implante que, estando relleno de suero fisiológico, es mucho más translúcido que el implante de gel de silicona. Vayamos a los otros tres, porque se nos va a agotar el tiempo. Hay 3 implantes más en la mesa. Sí, los otros son igual implantes de gel de silicona, simplemente que tienen una recubierta texturizada, rugosa, que hace que el implante en algunos casos sea más resistente al transcurso de los años. Según unas estadísticas, previene la llamada contracción capsular, y eso tiene que ver con el hecho de que al colocar un implante de gel de silicona o de suero fisiológico, el organismo va a reconocerlo como un cuerpo extraño, pero no lo rechaza. No existen anticuerpos antisilicona, pero va a formar el cuerpo una membrana de cicatriz que se llama cápsula, que lo va a sellar y lo va a aislar al implante. Eso es bueno. Lo malo y lo que se trata de evitar es de que esta cápsula, que es un tejido de cicatriz, por razones que desconocemos,
comienza a disminuirse, comienza a contraerse, disminuye el espacio y ajusta el implante. Entonces causa una distorsión del implante y del seno, el cual se va a ver ya no en una forma estética, sino esférico y a la palpación bastante firme. Entonces, en los casos de la reconstrucción mamaria, lo ideal es colocar el implante por debajo del músculo, utilizar un implante de suero fisiológico y, como otras alternativas, vi una imagen que habían proyectado, utilizar el tejido propio de la persona, de la paciente, tejidos que normalmente se descartan en una llamada abdominoplastía, que es para remover el exceso de piel del abdomen. Normalmente este tejido de acá... ¿El tejido que se saca del abdomen? Claro, que normalmente se descarta, que es la piel y el tejido muscular para la reconstrucción que hay entre el ombligo y el pubis. Ese tejido se traslada hacia la zona de la mastectomía usando como un vehículo el músculo abdominal, el recto abdominal, que va a alimentar esa piel y uno le da forma al seno. Lo cual implica una doble operación, ¿no? Una doble operación, pero que nos da un resultado hasta cierto punto más natural. De paso que se quitan pancitas, se agregan algo más atractivo. Hay una reconstrucción del seno que es mucho más estético que el implante. Tenemos que hacer una nueva pausa, ya regresamos. El tiempo nos ha ganado, son las 9:01. Gracias al doctor Vallejos y al doctor Hidalgo por haber venido esta mañana. Nosotros tenemos que despedirnos, no sin antes recomendarles la lectura de la última edición de la revista Cosas, que trae, según